pastelitos, compre sus pasteles. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, lo siento tanto. Ay, de verdad estuve tan distraída. Lo siento. Esto era todo lo que tenía para vender hoy, señora. De verdad, lo siento tanto. Mira, te voy a pagar todo, ¿sí? Déjame. No puede ser. Ay, no, qué distraída. Es que lo que pasa que en la mañana, cuando salí de la casa, cambié de cartera. Y aquí no traigo efectivo. No se preocupe, yo también venía distraída. No es su culpa. No. Mira, aquí tienes mi tarjeta. Mañana búscame en esa dirección. Es mi empresa. Pregunta por Morelia. Te voy a pagar todo lo que ocasioné. No tenía que molestarse, de verdad. Por favor, te espero mañana, ¿sí? Búscame. Lo siento tanto. Mi esposa. ¿Qué? Mi esposa, espérame aquí. ¿Es en serio? Reinalis. Mi amor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Mm? Te he dicho una y mil veces que no me gusta que me vengas a buscar. Mi amor, lo que pasa es que estaba por aquí cerca y quería mostrarte mi nuevo emprendimiento. Mira, hice unos pastelitos para vender. Solo que tuve un pequeño percance en la calle, pero igual quería mostrártelo. ¿Pastelitos, Reinalis? ¿Pastelitos? No sabes la vergüenza que siento cuando te veo vendiendo esas calle. ¿Por qué lo haces? No hay la necesidad de hacerlo, Reinalis. Me avergüenzo de ti. Augusto, ¿por qué eres así conmigo? Yo solamente quiero salir adelante, quiero pagar mi carrera de Derecho. Tú sabes que mi sueño es estudiar. Entiende, Reinalis. Jamás vas a ser una abogada prestigiosa. Tú no naciste para eso. Tú naciste para ser una ama de casa. Así que conténtate y deja de estar perdiendo el tiempo con estas cosas. ¿Entendido? Y bueno, mi amorcito, ¿qué te dijo tu esposa? ¿Sí se creyó el cuento de que estás muy ocupado? ¿Puedes creer que vino con un canasto de pastelitos? Supuestamente ahora es su emprendimiento. Pastelitos. ¿Pero qué nivel de ridiculez es esta? ¿Y tú qué hiciste? Pues, ¿qué crees? Agarré la canasta y los tiré al piso. Y le dejé claro que su único lugar en esta vida es la cocina. Ahora me sale con el cuento de que quiere trabajar supuestamente para pagarse su carrera de Derecho. ¿Puedes creerlo? Ella abogada. La gente como ella tiene que entender cuál es su lugar. Y jamás va a estar a la altura de un abogado tan exitoso como tú. Y mucho menos al nivel de una mujer como yo. Pero bueno, dejemos de hablar de ese insípido. La jefa ya llegó y nos está esperando. Será mejor que nos apuremos. Tienes razón, mi amor. Hay que presentarle todo el proyecto que tenemos para ganar el caso Martínez. Estoy seguro que cuando lo hagamos nos va a dar un bono muy extra. Exacto. Y la jefa es muy estricta. No le gusta que la hagan esperar ni un minuto. Y hoy, tú y yo
Le vamos a demostrar quiénes son los mejores de esta firma. Ten por seguro que ese caso es nuestro. Lo sé. Doctora Morelia, qué gusto me da verla. Aquí estamos, puntuales como usted lo solicitó. Jefa, tenemos excelentes noticias sobre el caso del señor Martínez. Eso espero, muchachos. Tomen asiento. Díganme, ¿cómo va la defensa del señor Martínez? Recuerden que este caso es primordial para el prestigio de esta firma. Doctora Morelia, déjeme comentarle que este caso prácticamente ya está ganado. Hemos elaborado una defensa firme y sólida en base a la falta de pruebas materiales. Prácticamente el caso Martínez está ganado. ¿Esto es todo lo que tienen? Augusto, Jessica, estoy completamente insatisfecha con su trabajo. ¿Cómo? Pero si revisamos cada punto, jefa. Pues revisaron muy mal. Hay detalles jurídicos gravísimos que ustedes pasaron por alto. Estamos hablando de un caso de lavado de activos. Hay inconsistencias en las auditorías de las empresas fantasmas que la Fiscalía está usando como evidencia. ¿Y ustedes ni siquiera las tomaron en cuenta en su estrategia de defensa? Están siendo increíblemente superficiales. Doctora Morelia, con todo el respeto que usted se merece y en mi experiencia como abogado... A mí no me importa tu experiencia, Augusto. A mí dame resultados. ¿Y saben qué? Les voy a dar 24 horas para que cambien de estrategia. O si no, a mí no me va a temblar la mano en buscar otro abogado que sí se quiera hacer cargo de este paquete. ¿Entendieron? Sí, jefa, entendido. Pero ¿cómo se atreve a faltarme el respeto de esa manera? Yo soy el mejor abogado de este piso. Augusto. A silencio. Alguien nos puede escuchar. Sí, esa mujer está loca. Pero es la dueña. Así que tenemos que arreglar todo ese papeleo. Porque si no, no solamente nos vamos a quedar sin el caso, sino también sin el puesto. Está bien. Más tarde. Reinalis. ¿Qué pasa, Augusto? ¿Por qué gritas? Estoy horneando mis pasteles. Reinalis, por tu culpa. Casi arruinas mi trabajo. ¿Cómo se te ocurre llegar a la empresa con tus disque pastelitos? ¿Ah? Augusto, yo solamente quería mostrarte mi emprendimiento. Además, hoy tropecé con una señora en la calle que me hizo tumbar toda mi mercancía, pero ella me dio una tarjeta con una dirección y me dijo que fuera mañana ahí, que ella me va a pagar todo. A ver, Reinalis. No me vengas con esos cuentos baratos. Ninguna mujer elegante se va a poner a perder el tiempo contigo. Seguramente era una estafadora. No era ninguna estafadora, Augusto. Ella era una mujer elegante, tenía un traje verde, el cabello rubio y... ¿cómo era que se llamaba? Morelia. A ver, un momento, Reinalis. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Morelia se llamaba la señora. Y tengo que ir mañana a la dirección que ella me dio. Puede ser, Reinalis. Hablaste con mi jefa, Morelia. Ella es la abogada y dueña de la cadena de abogados más prestigiosa de esta ciudad. ¿Ella es tu jefa?
Pues con más razón, mi amor. Mañana tengo que ir ahí a la dirección que ella me dio para que me pague todo lo que me debe. A ver, Reinalis, ya es suficiente. Tú no vas a ir. No vas a poner ni un solo pie en mi trabajo. Porque si lo haces me van a correr. ¿Te imaginas qué vergüenza voy a pasar cuando se enteren que mi esposa es una simple vendedora de pastelitos? Amor, por favor, yo quiero ir ahí. Pues no, Reinalis. No pones ni un solo pie en mi trabajo. Si lo haces, nuestra relación se termina, ¿entendido? Yo no quiero que se enteren que tengo como esposa una vendedora de pastelitos que no sirve para nada. ¿Entendido? Claro. Oh, how it goes in this stubborn town. No tiene nada de malo que yo quiera trabajar para pagar mi carrera. How to get around. Once there, we say what we are and we do what we teach. Tal vez si yo ayudo a Augusto a resolver este caso, él me perdone. How it goes. Día siguiente. Esto es otra cosa. Estoy realmente impresionada con su trabajo. Corrigieron cada inconsistencia. Desglosaron perfectamente el entramado de lavado de activos. Augusto, de verdad te felicito. Yo sabía que tenías talento, pero esto superó mis expectativas. Así es, jefa. Augusto es el mejor de todo este lugar. Trabajó durísimo. Doctora, muchas gracias. Me la pasé toda la noche revisando cada ley para poder realizar este proyecto. Pues muy bien. El esfuerzo en esta empresa se premia. Así que con esto tendremos el caso Martínez ganado. Y con eso tengo una excelente noticia para ustedes. Ahora serán promovidos como nuevos directores del departamento jurídico, con su sueldo doble. De verdad. Muchas gracias, doctora. Le prometo que no la voy a defraudar. ¿Que estuviste trabajando toda la madrugada, Augusto? Pero si fuiste tú el que se quedó dormido mientras yo hacía todo tu trabajo, mientras investigaba en los libros y planeaba toda la estrategia de hoy. Reinalis, estás aquí. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo que tú hiciste ese informe? Así es, doctora Morelia. Yo lo hice para demostrarle a este hombre que yo sí puedo estudiar derecho y que merezco la oportunidad. Doctora Morelia, por favor, no puede creerle a esta mujer. Es una simple vendedora de pasteles. Es más, es una ladrona. Intentó robar algo en el edificio. Augusto, ¿por qué le hablas así? Reinalis, ¿quién es este hombre para ti? ¿Por qué se atreve a hablarte así aquí en mi oficina? Nadie, doctora. No es nadie. Perdón por interrumpirlos. Con permiso. Reinalis, Más le vale que no diga nada de lo que sabe, Reinalis. Reinalis, Reinalis, espera. No te vayas. Doctora Morelia, yo no quería causarle ningún inconveniente en su oficina. No quería tener problemas con usted. De verdad, discúlpeme. No, no tienes por qué disculparte, Reinalis. Al contrario. Por favor, dime la verdad. Mírame y dime la verdad. ¿Cuál es tu relación con Augusto realmente?
Augusto él es mi esposo. O bueno, lo era hasta hoy. Yo salgo a vender mis pastelitos en la calle porque él no me quiere pagar mi carrera universitaria. Dice que yo jamás sería una gran abogada como él. Se avergüenza de mí. Y ayer cuando usted lo regañó por el caso en el que están trabajando, estaba muy molesto. Y me dijo que yo era una ignorante y que mi único lugar era la cocina. No puedo creer que ese hombre sea tan desconsiderado. Cuando él se quedó dormido, yo pensé que tal vez si lo ayudaba en su caso, él me iba a perdonar y iba a estar feliz conmigo. Así que busqué en los libros, me puse a investigar y vi que tenía unos errores graves. Y yo los arreglé. Y cuando me quedé dormida, él solamente se robó mis apuntes y vino aquí y lo hizo pasar como si fuera de él. Vino aquí a hacerse quedar todo el crédito que era mío. Reinalis, escúchame bien. Sé que estás triste por todo esto, pero necesito que cambies esa cara y que camines con la frente en alto. Ese informe que tú corregiste es una verdadera obra de arte jurídica. Ninguna otra persona sin experiencia real habría podido hacerlo mejor. Tienes un talento increíble, Reinalis. Así que ahora yo misma te voy a pagar la universidad. Te voy a pagar tu carrera. ¿De verdad, doctora? ¿De verdad le gustó tanto así mi trabajo? Me encantó. Tanto que, mira, aparte de pagarte tu universidad, el puesto de director jurídico que le iba a dar a Augusto, ahora va a ser tuyo. Y ya no te tienes que preocupar por nada más. La empresa necesita más mujeres valientes e inteligentes como tú. Gracias, doctora. De verdad, muchísimas gracias. Yo le prometo que no la voy a defraudar. Yo sé que no lo harás, Reinalis, y no tienes que agradecerme. Todo esto te lo has ganado con tu propio esfuerzo. Ahora vamos adentro. Tenemos que desmentir y hacer pagar de una vez a Augusto por todo lo que está haciendo. Doctora Morelia, qué bueno que está aquí. Mire, no le puede creer a esta mujer. Lo único que quiere es quedarse con mi puesto. Ella no es ninguna abogada, es una simple vendedora. Cállate, Augusto. Ya sé toda la verdad. Sé perfectamente que te la pasaste toda la noche durmiendo, mientras ella se desvelaba corrigiendo la mediocridad de caso que tú ibas a presentar. Necesitas mucho de esta mujer para sentirte importante. Jefa, Augusto es el abogado asignado. No le puede dar el caso a una simple vendedora de pastelitos de la calle. Eso es ridículo. ¿Ridículo? Ridículo es que tú estés aquí en esta empresa solamente por ser la amante de este incompetente Jessica y no trabajar de verdad. Así que tú también te callas. Reinalis, desde hoy va a ser la nueva directora del departamento jurídico y quien estará a cargo del caso del señor Martínez. Por favor, doctora, no me puede hacer esto. No me puede dejar sin mi puesto, yo lo necesito. Reinalis, mi amor, dile algo, por favor. No me pueden dejar sin trabajo. No, Augusto. Te recuerdo que ayer tú me dijiste que si yo venía a este lugar, nuestro matrimonio se acababa. Pues hoy la que te deja soy yo. Porque no pienso pasar el resto de mi vida con un hombre tan mediocre como tú. Yo me aseguraré de que se corra la voz en todas las firmas y que ustedes nunca vuelvan a tener trabajo como abogados. Eso es una injusticia. Y le aseguro que se va a arrepentir de eso. Vieja loca. Felicidades a la nueva directora.
El éxito es de quien se lo gana, no de quien se lo roba. Gracias, señora Morelia. Le prometo que no la voy a defraudar, porque hoy comienza mi nueva vida.